Hola amantes sobrenatural. Soy el viajero y hoy exploraremos un misterio que hiela la sangre. La llamada desde el número desconocido. Imagina un detective enfrentado a la desaparición de una joven, una línea muda, hasta que un susurro rompe el silencio. ¿Te atreves a descubrir qué sucede cuando al contestar aparece una voz que susurra: "Estoy en el suelo, bajo tus pies"? Ponte tus auriculares y deja que cada palabra te atrape en la penumbra de este relato. En nuestro mundo existen secretos que muy pocos se atreven a presenciar, voces que emergen del más allá, pistas que desafían la razón y llamadas que no deberían haberse realizado jamás. Hoy nos sumergimos en lo desconocido junto a un policía cuyos nervios colapsaron al escuchar el eco de un pasado enterrado antes de comenzar. Comenta abajo la frase "No estoy solo en la oscuridad" y demuestra que eres uno de los valientes que se enfrentan al misterio. Tu comentario impulsa nuestro canal y ayuda a que más curiosos como tú puedan unirse a esta aventura. Si te gusta lo que oyes, regálanos un like. Así YouTube recomendará este video a más buscadores de lo oculto. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando el detective Marcelo Ruiz encendió de nuevo el móvil. Había dejado el aparato a un lado, convencido de que la única llamada que recibiría era aquella fatídica del operador de emergencias anunciando otro callejón sin salida. Sin embargo, los dígitos en pantalla le helaron la sangre. Número desconocido. La investigación de la desaparición de Valentina Herrera llevaba meses estancada. Ninguna pista, ninguna llamada, hasta que esa voz, apenas un susurro, atravesó el auricular. "Estoy en el suelo, bajo tus pies". El silencio reinó antes de que Marcelo pudiera inflar los pulmones para gritar. Pero la línea ya estaba muerta. El detective palideció. Nada en su experiencia policial le había preparado para algo tan escalofriante. Con el pulso temblando, memorizó cada sílaba de esa confidencia escalofriante. Con el amanecer encendiendo el cielo gris, convenció al fiscal de acompañarlo a un terreno baldío a las afueras de la ciudad. El lote se extendía bajo la sombra vieja de un molino oxidado. Nadie pasaba por allí. El suelo estaba cubierto de hojarasca y vidrios rotos. El equipo de forenses y obreros armó un perímetro con cinta amarilla. Marcelo señaló el punto exacto, donde quiso cavar, justo a unos pasos de una rueda oxidada semienterrada. El susurro murmuró: "Dijo bajo tus pies. Con suerte, surgirán restos que valgan la pena". Al golpear la primera pala contra la tierra húmeda, el detective sintió un crujido extraño, casi como un gemido amortiguado. El silencio de la madrugada amplificó el sonido, haciendo temblar a los obreros. Cada palada hacía brotar nudos de raíces y fragmentos de cerámica antigua que parecían no corresponder a nada relevante. Cuando la zanja alcanzó medio metro, uno de los técnicos dio con algo duro. La pala chocó contra un bloque rectangular cubierto de barro y sangre antigua. Lo desenterraron con cuidado. Era una tabla funeraria gastada por el tiempo, con inscripciones ilegibles y un pequeño crucifijo doblado en un extremo. El corazón de Marcelo latía salvajemente. ¿Un rito? ¿Una protección malograda? Mientras examinaban el objeto, el fiscal alzó la vista. Las nubes grises parecían girar en silencio, arrojando sombras inquietantes sobre el molino. Una ráfaga de viento arrancó un grito de las ramas y la cinta amarilla danzó como una serpiente escarlata. El detective se abrazó a sí mismo, tratando de espantar un escalofrío que no era solo por el frío. Sin darle tiempo de reaccionar, el móvil vibró en el bolsillo de su chaqueta. Era el mismo número desconocido. Marcelo lo sacó con dedos rígidos y tras un instante de titubeo, deslizó el dedo para contestar. La voz volvió a susurrar. Esta vez nítida, detrás de un leve crujido, como si alguien se moviera bajo tierra: "Comienzas a encontrarme". La frase retumbó en su mente. El detective buscó al equipo con la mirada, pero todos parecían hipnotizados por la finca en penumbra. Sin soltar el auricular, Marcelo gritó: "Dejen de cavar". Los obreros retrocedieron, pateando montones de tierra.
En la punta de la zanja, un fragmento óseo asomaba, era un metatarso humano. El fiscal dio orden de detener todo y asegurar la escena. El detective dejó caer el móvil. Incapaz de articular palabra, el hueso tembló levemente bajo los focos de la linterna forense, como pidiendo auxilio. Marcelo cerró los ojos, recordando la voz, bajo tus pies. Ahora sabía que la joven existía ahí abajo. A pocos centímetros de donde él había parado esa tarde, la noche se desvaneció entre luces policiales y murmullos enlatados. Sacaron el cráneo blanquecino envuelto en raíces retorcidas. Marcelo dejó que el fiscal hiciera el reconocimiento oficial mientras él se retiraba a unos metros, desafiando las ganas de caer de rodillas. El número desconocido reapareció. Otra llamada. El detective atendió con voz ronca. ¿Por qué me buscas? Porque no debí haberte dejado ir, respondió la voz, más clara que nunca. Estaba sola. ¿Y tú me oíste? El teléfono se apagó de nuevo. Marcelo sintió el peso del horror clavarse en su columna. Aquel número jamás sería rastreado, pero cada noche, a la misma hora, volvería a su vida, reclamando justicia. El detective alzó la vista hacia el molino. La puerta oscilaba en el viento, invitándolo a adentrarse en un misterio que apenas comenzaba. Al día siguiente de exhumar el cráneo blanquecino de Velentine Herrera, el detective Marcelo Ruiz regresó a su apartamento con el corazón aún golpeando su pecho. El reloj marcaba las 3 en punto. Una costumbre heredada de la primera llamada. La lámpara de su mesita apenas alumbraba los estantes llenos de expedientes y fotografías amarillas. Por el tiempo, sabía que el móvil volvería a vibrar. Sabía también que su cordura pendía de un hilo tan frágil como el hueso que había sostenido en sus manos a las 3 exactas. El teléfono empezó a emitir un zumbido gutural que retumbó contra las paredes. Marcelo contuvo el aliento, como si el hecho de permanecer inmóvil pudiera detener la llamada. La pantalla mostraba, otra vez, número desconocido. Deslizó el pulgar, sin apartar la vista del luminoso brillo azul, y contestó. La voz susurró con cada consonante, tan nítida como un cuchillo. Te escucho respirar. Estoy cerca. Un escalofrío recorrió su espalda. Durante meses había escuchado mentiras, pistas falsas y desesperanzas, pero nunca algo tan íntimo, tan personal. Suspender la llamada no era opción. Cada palabra era una promesa siniestra, de que la joven necesitaba ser hallada, o de lo contrario su lamento jamás cesaría. Marcelo hizo una pregunta temblorosa. Casi inaudible. ¿Dónde estás? Hubo un silencio tan profundo que pareció costarle el alma al detective. Luego, un crujido como de piedra rasgada y la voz volvió, amortiguada. Desde un rincón olvidado del mundo, ven, donde la tierra suspira. Esa imagen se tatuó en su mente. Tierra que suspira. Un manantial oculto. Un sótano olvidado. Al colgar, Marcelo encendió la computadora y escribió las coordenadas de la vieja hacienda donde calculaba que había hallado el cadáver de Velentine. No tenía pruebas más concretas, pero algo en las sombras de esa finca le guiaba como un faro macabro. Decidió volver al molino oxidado una noche más tarde. Esta vez sin obreros, solo con su linterna táctica y 2 policías de confianza. Lucía Morales y Jorge Navarro habían visto cómo el expediente se convertía en obsesión, pero confiaban en su intuición. A las 2:45 am, estacionaron junto al cerco de madera astillada. El aire olía a humedad y tierra removida. Un búho rompió el silencio con un quejido largo como una advertencia, antes de adentrarse en el lote. Marcelo mostró las fotos del cráneo y la tabla funeraria. Señaló las inscripciones casi borradas. Parece un ritual de enterramiento prematuro, explicó. La voz entrecortada. Lucía asintió con el ceño fruncido. Jorge repasaba el lugar con el haz de su linterna, buscando cavidades, grietas, cualquier indicio de un pasaje subterráneo. Al cabo de unos minutos de inspección, la luz de Jorge dio con una rejilla metálica al ras del suelo, oculta bajo un matorral. Era pequeña, apenas un hueco cuadrado de unos 20 centímetros de lado.
pero suficiente para que un niño o un cuerpo delgado pasara. El detector de metal silbó débilmente al acercarlo. Marcelo miró a sus compañeros con el puño arrugado contra la chaqueta. Aquí es donde la tierra suspira. Descubrieron que la rejilla articulaba un pestillo oxidado. Con cuidado, la giraron y la tapa cayó emitiendo un chirrido prolongado. Debajo, un pasadizo descendía en espiral hacia la oscuridad. Una correntada de aire frío y un eco lejano, casi humano, escapaban por ese orificio. Marcelo puso la palma sobre el suelo, sintió vibraciones sutiles, como un latido. Lucía encendió una bombilla portátil y la sujetó sobre la abertura. Un escalofrío eléctrico recorrió a los tres. La galería estaba forrada de ladrillos, húmedos cubiertos de musgo y raíces. Cada paso hacía crujir la hojarasca de arriba. Las paredes estaban decoradas con inscripciones talladas a golpes de cincel, símbolos mezclados con nombres garabateados en latín, español, quizá en una lengua que aquel trío no reconocía. Jorge fotografiaba todo, resplandeciente de adrenalina. Llegaron a una bifurcación, un corredor contiguo con rastros de andares y otro que descendía aún más hacia la negrura absoluta. La voz surgió otra vez, tan cerca que Marcelo creyó sentirla acariciar su nuca. ¿Me oyes? La luz de Lucía vaciló y casi se apagó. Jorge juró que vio una figura al final del corredor superior. La silueta de una niña de pie, con el cabello lacio y el rostro cubierto de lodo. Cuando apuntaron las linternas, no había nadie, solo un charco de agua estancada que reflejaba sus rostros tensos. Respiró hondo y cerró los ojos por un instante. Sabía que no eran imaginaciones propias del cansancio. Estaba aquí por algo que iba más allá de la muerte de Valentine. Había fuerzas que tejían esa red de susurros para que alguien excavara hasta hallar la verdad. Marcelo bajó por el pasillo más profundo, dispuestos a seguir el eco de una voz que nunca había conocido. Cada paso vibraba en el silencio de la tierra. Bajo sus pies, la memoria de una injusticia clamaba por ser desenterrada. Al llegar a una sala circular cubierta de tierra húmeda, la lamparilla de Lucía iluminó una pila de objetos personales. Un collar roto, una muñeca sin ojos, papeles con renglones ilegibles y un zapato infantil que crujió al tocarlo con el pie. En el centro, un hueco reciente con signos de excavación y meter. Parecía que alguien había intentado abrir esa cámara antes. El corazón de Marcelo se aceleró. No estaban solos en su búsqueda. La voz volvió, esta vez desde el fondo del hueco. Gracias por venir. La frase retumbó en las paredes de ladrillo, como si 1000 voces de niñas respondieran en coro. Marcelo respiró con fuerza, la linterna danzando en su mano. En ese instante supo que estaba a punto de desvelar algo aterrador, al mismo tiempo que su vida nunca volvería a ser normal. Al inclinarse sobre el borde del hoyo, Marcelo sintió cómo el aire se volvía más denso y frío. Lucía desplegó con mimo una cuerda de asalto, anudándola al pasamanos improvisado en la pared de ladrillos húmedos. Jorge apuntó su linterna al abismo. Una corriente gélida se colaba por la abertura, llevando consigo un murmullo casi imperceptible, como si la tierra exhalase un suspiro profundo. Con voz entrecortada, Marcelo dictó sus órdenes, uno tras otro, descendieron con cuidado, evitando perturbar las losas cubiertas por musgo y raíces enredadas. Al pisar el suelo del pasillo silente, el silencio resultó abrumador. Aquello no era la simple ausencia de ruido, sino una presión opresiva que comprimía el pecho. La luz de Lucía rebotaba en las paredes cubiertas de inscripciones en una lengua desconocida. Símbolos retorcidos que evocaban conjuros para retener almas. Cada paso generaba un eco hueco que reaparecía desfasado, como si el corredor doblara la realidad sobre sí mismo. Marcelo sacó su grabadora y la encendió. Necesitaba pruebas de lo imposible. Avanzaron unos metros cuando Jorge tropezó con un esqueleto abandonado en el suelo. La calavera, semienterrada por una capa de tierra,
Giró levemente al contacto, como saludándolos con una mandíbula agrietada. Lucía contuvo el grito que amenazaba salir, y Marcelo alargó la linterna. La postura articulada del cuerpo sugería que había sido colocado con intencionalidad macabra a su lado. Restos de telas desgarradas flotaban en el aire, impregnando el ambiente con un leve olor a podredumbre antigua. Más adelante, el corredor se ensanchaba para formar una cámara alargada. En el suelo, fragmentos de cerámica oscura y un pequeño altar improvisado hecho de piedras apiladas. Un líquido negruzco, espeso como tinta, había goteado desde el techo, formando charcos que reflejaban los resplandores de la linterna. Marcelo palideció al descubrir que aquel líquido no era agua. Al acercar la mano, notó que era viscoso y tibio como sangre fresca. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. En la pared opuesta, alguien había escrito con aquel mismo líquido una frase en italiano: non tacere mai, nunca guardarás silencio. Las letras rezumaban y se difuminaban como si respiraran. Al leerlas en voz alta, el sonido rebotó en los bloques de piedra, multiplicándose hasta convertirse en un coro de susurros agónicos. Lucía se llevó la mano al pecho, temblando. Jorge revisó su cámara y murmuró: «Esto superó cualquier expediente que haya visto en 30 años de servicio». Contemplando la sala, el detective recordó la voz al teléfono: «Te escucho respirar. Estoy cerca». Aquella presencia no solo hablaba, exigía un testigo, un confidente obligado a desenterrar cada grito bajo la tierra. Decidió bajar al centro de la cámara, donde las rocas formaban un círculo irregular. Colocó la grabadora en el suelo y retrocedió para observar. El micrófono captó un silbido lento, como una respiración ahogada, y un clic metálico que resonó tras ellos al girar hacia la oscuridad. Vieron un pasadizo lateral que ninguno de los tres había notado antes. Sin decir palabra, Marcelo avanzó. Primero, el dintel estaba cubierto de raíces que pendían como tentáculos. Al apartarlas, descubrieron un nicho pequeño, apenas iluminado por un haz de luz que escapaba de una hendidura sobre el techo. Dentro, sobresalía el borde de un féretro de madera. Lucía se mordió el labio antes de preguntar: «¿Volvemos atrás?». Pero Marcelo negó con la cabeza. Habían llegado demasiado lejos. Con manos temblorosas, levantó la tapa del ataúd. Dentro encontró una figura diminuta, envuelta en harapos de un uniforme escolar. El rostro desfigurado por la tierra era reconocible, solo por un mechón de cabello rizado. Era Valentina Herrera. Su cuerpo yacía en una postura de víctima sacrificada, con las manos cruzadas sobre el pecho y un medallón limpio reposando. Entre sus dedos cadavéricos, Marcelo recogió el relicario con cuidado. Al abrirlo, descubrió una foto diminuta de la joven sonriendo, intacta y viva, como si aguardara ser liberada de aquel sepulcro secreto. En ese instante, un crujido seco, proveniente del corazón del pasillo, interrumpió sus reacciones. La luz de Lucía osciló, y todos sintieron un temblor leve bajo los pies. El eco de una voz antigua recorrió el espacio. «No debiste venir». Era la misma entonación áspera de sus llamadas, pero más profunda, alimentada por el silencio acumulado de años. Marcelo se aferró al medallón, sabiendo que esa prueba sería la clave para exponer la verdad. Pero también era una maldición. Intentaron retroceder por el pasadizo, pero la galería detrás de ellos estaba bloqueada por un desprendimiento de tierra y piedras. Un muro surgido de la nada los separaba de la salida. Lucía contuvo el aliento, con las luces reflejándose en sus ojos dilatados. Jorge apretó los dientes, buscando un pasadizo alternativo entre los ladrillos. Marcelo, sin soltar la mano de Valentina, levantó la linterna hacia arriba. La bóveda rozaba sus hombros, como si la tierra quisiese aplastarlos. La voz resonó, otra vez, esta vez dentro de sus mentes: «Entierra mi nombre con justicia». El móvil de Marcelo, olvidado a centímetros de la entrada, comenzó a vibrar de forma salvaje. Nadie había tocado el botón de encendido. Con manos temblorosas, él lo recogió y vio la pantalla. Número desconocido. Sabía que al contestar, aquella sombra volvería a reclamar su atención.
Con la respiración agitada, deslizó el dedo para atender la llamada, decidido a enfrentar de una vez la oscura voluntad que lo había guiado hasta allí. Cuando Marcelo deslizó el dedo y la llamada cobró vida, el lúgubre silencio se quebró con un gemido prolongado. La voz de Valentine, tan clara que rebotó en las sienes del detective, susurró: «Entierra mi nombre con justicia, aquí, donde la tierra guarda mi secreto». La frase vibró en el pasillo estrecho como un tambor ancestral. Marcelo alzó la vista y apuntó la linterna hacia la bóveda. Las paredes parecían latir al ritmo de aquel reclamo. Lucía contuvo un sollozo mientras Jorge apretaba la mandíbula, decidido a no ceder al pánico. El teléfono se apagó abruptamente, como si una mano invisible lo hubiera arrancado de sus dedos. El equipo permaneció inmóvil, escuchando el eco de la voz que se desvanecía. Marcelo respiró hondo y exhaló un aliento tembloroso. «Debemos grabar su nombre», murmuró, apoyando la grabadora junto al muro. Lucía sacó un trozo de tiza de su bolsillo y trazó cuidadosamente las palabras junto al coro de inscripciones antiguas. Valentine Herrera al escribirlo. Las letras parecieron brillar con un resplandor oscuro. Un estremecimiento recorrió la cámara y el pasadizo bloqueado al fondo emitió un crujido. Un fragmento de ladrillo se desprendió, dejando al descubierto un estrecho conducto cubierto de polvo centenario. Marcelo palideció. El muro, cerrado con esmero, había cedido ante la simple invocación de su nombre. Con cautela, Lucía apartó los escombros y descubrió una bisagra oxidada. Marcelo la lubricó con el spray que siempre llevaba en su chaqueta. Un chirrido agudo anunció que la puerta secreta estaba lista. El trío contuvo la respiración. Al empujarla, el soplo de aire caliente y seco les golpeó la cara, cargado de polvo y un perfume etéreo, a la vez dulce y marchito. Detrás de la hoja oculta se extendía un corredor más angosto, cubierto de telarañas gruesas que rezumaban. Un velo aceitunado. Jorge encendió su linterna al máximo y serpenteó por el pasillo. Cada metro recorría les revelaba restos de rituales desesperados, velas derretidas, huesos empañados por hongos y fragmentos de tela bordada con iniciales que nadie pudo descifrar. La atmósfera era tan densa que parecía envolverlos en una burbuja de tiempo olvidado. De pronto, la luz de Marcelo disipó un reflejo metálico en el suelo. Una placa ovalada de latón, grabada con una fecha y un nombre. La fecha coincidía con la desaparición de Valentine. El nombre, sin embargo, no. Dejó caer la linterna para apoyarse mejor y leyó en voz baja: Camilo Reyes, 12 septiembre 1987. El detective palideció. Aquella información desdibujaba su investigación. Camilo Reyes era un nombre que nunca había aparecido en el caso de un cómplice. ¿Un refugio no descubierto? Jorge fotografió la placa y Marcelo, con manos temblorosas, abrió un cuaderno de notas que encontró junto a la inscripción. Las páginas estaban amarillentas y llenas de anotaciones en bolígrafo negro, con correcciones en rojo. En la primera hoja, las palabras se leían con claridad escalofriante: «Ella me sigue. No la merezco. No la suelto». El pulso de Marcelo retumbó en sus oídos. Lucía se acercó, temblando, para leer el pasaje siguiente. Era un diario íntimo de un hombre obsesionado con Valentine años antes de su muerte. Hablaba de encuentros furtivos, promesas rotas y la amenaza velada de enterrarla viva si ella no acudía a su llamada. Un crimen apasionado, sellado en la tierra. Mientras el detective examinaba las anotaciones, la voz volvió a resonar, pero esta vez no salió del móvil, surgió desde el propio túnel. Un gemido suave que se transformó en palabras: «Justicia. Justicia». La grabadora registró un retumbo como el crujir de piedras antiguas y, tras él, la imagen de Valentine apareció al final del corredor, como una silueta translúcida. Sus ojos vacíos reflejaban gratitud y reclamo. Marcelo apenas contuvo el aliento. Quiso gritar su nombre, pero la joven negó con la cabeza, separándose en un murmullo de polvo que danzó bajo el haz de luz. El grito ahogado de Lucía lo devolvió al presente. El final del pasillo conducía a una sala más amplia, iluminada por un resplandor rojizo.
Tapices roídos colgaban de los muros con escenas de entierros rituales. En el centro, un pedist de piedra sostenía una caja de madera tallada con el nombre de Valentine. El detective avanzó con reverencia. Al abrir la tapa, halló un testimonio final, la carta de despedida de la joven, escrita con tinta negra antes de su última noche. Marcelo la leyó en voz alta, sosteniendo la carta con guantes forenses: si algún día hallas este papel, no confíes en mi espejo. El verdadero nombre de mi verdugo está grabado en el corazón de estas piedras. Libéralo, o mi voz nunca callará. La frase atravesó a los tres como un relámpago. El espejo al que se refería no era un mueble, sino el reflejo de sus propias sospechas. Marcelo comprendió que su juicio había apuntado siempre al entorno equivocado. Camilo Reyes no era el culpable original, sino un intermediario de un secreto mayor. El perpetrador había utilizado aquel pasadizo funerario como fosa para sus pecados, esperando que el paso de los años enterrara su culpabilidad con la víctima antes de poder reaccionar. El suelo se estremeció. Un retumbar grave resonó en la bóveda principal. Las letras en el pedestal comenzaron a sangrar un líquido oscuro que formaba un charco bajo sus pies. Jorge retrocedió, arrastrando a Lucía. Marcelo se quedó contemplando el coágulo sobre la piedra, sabiendo que su investigación apenas alcanzaba el primer escalón de un abismo de traición y horror. Un murmullo colectivo ascendió de las paredes. La voz de Valentine multiplicada por 1000 lamentos: entiérrame con justicia o te llevaré conmigo. El grito pareció sacudir los cimientos mismos de la galería. La puerta secreta por la que habían entrado se cerró de golpe. El rescate quedaba lejos, y la única salida ahora dependía de cumplir la terrible petición: encontrar y exponer al verdadero asesino. Marcelo apretó la caja de madera contra el pecho, sintiendo como el corazón de la joven cobraba un pulso propio bajo la tapa, con la linterna en la boca y la grabadora activa. El detective murmuró: prometo liberarte, Valentine. Daré tu nombre a la luz y romperé este silencio. En respuesta, un eco suave, casi maternal, susurró: entonces escucha. En ese instante, la caja se deslizó de sus manos, abriendo un compartimento oculto en el suelo, un pasadizo ascendente, tallado con símbolos de redención. Marcelo supo que ese era el sendero hacia la justicia que la voz reclamaba. Con Lucía y Jorge a su lado, comenzó el ascenso, dispuesto a enfrentar la verdad que latía bajo la tierra y liberar a Valentine de su eterno susurro. Cuando deslizaron el pasadizo oculto tras la caja de madera, fueron recibidos por un corredor en ascenso. Las paredes estrechas parecía que se cerraban tras sus hombros, atrapando el aliento en una bóveda húmeda. Cada paso levantaba nubes de polvo antiguo, como si el túnel exhalase el lamento de las tumbas olvidadas. Marcelo sostuvo la linterna con firmeza mientras Lucía y Jorge lo seguían en fila india, con la determinación grabada en los ojos. El ascenso no era uniforme, tramos de escalones tallados en piedra y desniveles irregulares parecían obligarlos a inclinarse, casi rozando las raíces que colgaban del techo. A intervalos regulares, nichos laterales albergaban retazos de memorias, fragmentos de muñecos rotos, una muñeca sin cabeza, zapatos infantiles, una pulsera de cuentas partidas. Cada objeto irradiaba culpa y olvido, recordándoles que no estaban solos en su misión. Marcelo recogió una zapatilla diminuta cubierta de moho y juró en voz baja liberar a cada una de esas voces enterradas. A mitad del pasillo, la luz de la linterna reveló una inscripción en griego antiguo: Nitan símbolo 1 FC6 sin sigma omicron nin delta iota kappa alfa iota tonos omega sigma, vive con justicia. Esa advertencia reverberó en la conciencia de Marcelo. No era solo un llamado de socorro, era una advertencia para quien se atreviera a juzgar sin conocer la verdad completa. Avanzaron unos metros más hasta llegar a una puerta de hierro forjado, adornada con símbolos de relámpagos y cadenas rotas. Lucía tanteó la cerradura tras un clic oxidado. Empujó. El chirrido resonó como un suspiro de liberación.
El vestíbulo al que accedieron era sorprendentemente amplio. Un rasgo arquitectónico evocaba una capilla clandestina. 2 hileras de bancos agrietados conducían a un altar de piedra tallada. Sobre él reposaba un viejo retrato en sí pie, cubierto parcialmente por telarañas. Jorge limpió el marco para revelar el rostro de un hombre de mirada severa. Rostro cincelado por el resentimiento. Bajo el retrato, una placa de bronce grabada. Decía, Alejandro Reyes, protector de la verdad, 1960 a 1990. El nombre golpeó a Marcelo con la fuerza de un mazo. Alejandro Reyes no aparecía en expedientes porque había muerto misteriosamente caminando en esa misma finca hace 30 años. ¿Era acaso el verdadero verdugo o un custodio de secretos oscuros? Lucía descubrió a los pies del altar un libro de registros forrados en cuero gastado. Al abrirlo, hallaron anotaciones de víctimas jóvenes desaparecidas cada año, siempre en la misma fecha, marcadas con cruces rojas. Valentina Herrera estaba allí, junto a otros 12 nombres. El detective apartó la mirada y vio reflejos de luz danzando en el borde del altar. Tomó el artefacto metálico y presionó un relé oculto. El monolito de piedra se deslizó hacia un lado, revela una escalera adicional. Esta vez más amplia y con grafitis modernos. La justicia siempre despierta. Jorge frunció el ceño. ¿Alguien había regresado antes que ellos? ¿Quizás un iniciador del mismo rito? El aire olía a vela derretida y a madera podrida. Avanzaron con cautela. Pronto, el corredor se dividió en 2 salidas. Una conducía a la antigua capilla, donde todavía ardían restos de cera. Y la otra bajaba de nuevo hacia la galería principal. Marcelo se detuvo, midiendo cada opción. La voz de Valentina resonó en su mente. Sigue la luz que no arde. Ninguna antorcha brillaba en esas paredes. Solo un destello etéreo se filtraba por una claraboya cubierta de musgo. Lucía apuntó su linterna hacia ese resplandor. Situado en la dirección del ala derecha. El detective asintió, guiando al equipo hacia la luz mortecina. Conforme se acercaban, el corredor se abrió un espacio circular coronado por una cúpula hundida. En el centro, un arbusto retorcido había brotado entre las losas, floreciendo con pétalos blancos en forma de manos pálidas. Aquella visión lo sobrecogió. Las manos parecían suplicar redención. Al asar las raíces, encontraron una lápida, tallada con una frase en latín, Fateor. Delicta mea, confieso mis crímenes. La inscripción estaba cubierta parcialmente por tierra revuelta. Jorge raspó el polvo para revelar un mensaje debajo. Yo, Alejandro Reyes, nombro hereje al verdadero asesino. Que mis huesos guíen al inocente hacia la luz. El aire se volvió insoportablemente frío. Marcelo soltó la exhalación que no sabía que contenía. El propio Alejandro había dejado pistas para desenmascarar al homicida que se ocultaba tras su sombra protectora. Pero entonces, ¿quién era el culpable? Lucía encontró junto a la inscripción un medallón idéntico al de Valentina, con una fotografía de 2 hombres jóvenes sonriendo. Uno de ellos era Camilo Reyes. El otro un sujeto de rasgos varoniles y ojos fríos. El nombre de aquel segundo individuo estaba borrado a golpes de cincel. Mientras Jorge fotografiaba la revelación, un golpeteo sordo retumbó en la bóveda. Las raíces del arbusto se agitaron como serpientes. La voz de la joven emergió por última vez, suave y firme. Inscríbelo con tu verdad. Marcelo sacó su libreta y con pluma temblorosa anotó cada detalle descubierto. En ese instante, las velas viejas crepitaban en una brisa imposible y un rostro fantasmagórico se asomó en la pared. La silueta de un hombre con sombrero de cuero, los ojos huecos, señalando hacia el corredor de la capilla. La tensión estalló. Sabían que aquel espectro pertenecía al verdadero asesino. Ahora disponían de 3 nombres, Valentina, Camilo y el enigmático forajido aún sin nombre, y un último pasadizo que debía conducirlos a la verdad definitiva. Con el corazón latiendo a 1000, Marcelo guió a Lucía y Jorge hacia la puerta, que conectaba con la capilla, dispuestos a enfrentar al espíritu que los esperaba.
Solo así podría Valentine descansar en paz y su llamada dejaría de resonar en la oscuridad. El pesado portón de la capilla se cerró tras ellos con un estruendo, seco como el pestañeo de un dios olvidado. Marcelo alzó la linterna y descubrió, en penumbras, un espejo de cuerpo entero apoyado contra el muro de piedra. El marco de madera carcomida estaba tallado con runas ininteligibles y finas fisuras recorrían el vidrio como grietas en el alma. ¿De quién se atreve a mirarse en lo profundo? Frente al reflejo, las velas remanentes parpadeaban, proyectando sombras danzantes que parecían escupir nombres al aire. La carta decía: «No confíes en mi espejo», murmuró Marcelo, recordando las palabras de Valentine. Lucía avanzó para limpiarlo con el puño de su camisa. Pero su mano rehusó rozar el cristal. Jorge encendió la grabadora mientras se aproximaban en silencio. El faisán de cera se deslizó del recordatorio ecuánime a la temblorosa llamarada que iluminaba sus rostros pálidos. Marcelo posó los guantes forenses en un caballete improvisado, con extremo cuidado. Retiró un trozo de tela negra anudada. Al marco, con ese sencillo gesto, emergió una bisagra oculta. El espejo cedió y se deslizó hacia un lado, revelando un nicho estrecho excavado en la piedra. En su fondo, un pergamino enrollado y una llave oxidada reposaban sobre un lecho de polvo. La atmósfera se volvió más densa, como si el aire se espesara con siglos de secretos, con las linternas apuntando al interior. Marcelo desenrolló el pergamino. La tinta estaba ennegrecida por la humedad, pero se leían con claridad escalofriante. 2 nombres escritos en fragmentos de verso punzante. Camilo, tu traición arropó mi muerte. Ignacio, guardián de mi final. La voz susurró en la mente de Marcelo. 2 verdugos. Un solo pacto. Sacó la llave y tanteó los alrededores del nicho, hallando una pequeña ranura en el suelo de piedra. Con un clic metálico, un tambor interno giró. La losa cedió y dejó al descubierto un cofre de hierro forjado. Las manos de Lucía temblaron cuando la abrió. Dentro había un medallón partido en 2 y, entre los fragmentos, una fotografía obscena. Ignacio Morales, su uniforme policial y una sonrisa cínica, abrazado a Camilo Reyes en un campo de hierba marchita. El corazón de Marcelo retumbó con fuerza. Ignacio Morales, un inspector forense de la misma sección, nunca había figurado en la investigación. Su ascenso rápido, sus accesos a la morgue y sus expedientes tachados con la etiqueta restringido cobraban ahora un siniestro sentido. Jorge apuntó la cámara al retrato, mientras Marcelo insistía. Valentine dijo mi verdugo. No era Alejandro ni Camilo, era Ignacio. De pronto el espejo crujió. Quisieron ponerse a salvo, pero la superficie se onduló como un lago turbio, liberando una figura etérea, el espectro de Ignacio Morales. Con los zapatos embarrados y el rostro difuminado por el reflejo quebrado, su voz resonó en la cámara, zumbando como un enjambre de abejas. Creyeron enterrarme conmigo, pero mis actos se alzaron con mi espíritu. La criatura avanzó en silencio, sus huellas sepultadas asomando en el reflejo del espejo. Marcelo retrocedió, sosteniendo la grabadora. Documento esta confesión en nombre de Valentine Herrera y de todas las voces calladas, gritó con voz firme. El aire vibró mientras el espíritu repetía fragmentos de un crimen sórdido. La noche en que Ignacio, cegado por la ambición y el desprecio, selló la boca de Valentine y cocinó un pacto de impunidad con Camilo. Mientras Jorge capturaba cada palabra, Lucía buscó en su chaleco la linterna estroboscópica. Con un pulso firme, la encendió y apuntó al espejo. El destello desintegró momentáneamente la imagen espectral, revelando el contorno bruto de un cadáver marchito que se desvanecía. En el aire putrefacto, un lamento agudo, escalonado, emergió de las losas del suelo. Justicia, justicia. Cuando el último reflejo del fantasma se deshizo en partículas de polvo, Marcelo alzó el medallón intacto y lo presionó contra la piedra. Las runas del marco del espejo brillaron con un fuego interno.
La inscripción original cobró sentido. No se trataba de un mero adornado, sino de un juramento tallado por Alejandro Reyes para proteger a los inocentes. Ahora, una sola ranura semiluna se iluminó en la base del espejo, pidiendo un nombre. Con mano temblorosa, Marcelo dijo en voz alta: Ignacio Morales. Al pronunciarlo, la cámara registró un estruendo, como si un tribunal invisible cerrase su veredicto. La runa se apagó, el espejo regresó a su posición inicial y un eco de alivio atravesó la capilla oculta. Las velas se reavivaron con lentitud, derramando un resplandor cálido que disolvía las últimas tinieblas. Lucía apoyó la palma en el marco, sintió como la vibración de la tierra cedía, liberando las cadenas de cientos de almas, con la confesión grabada y el nombre inscrito en la losa de piedra. Se desvaneció la barrera que bloqueaba la salida. La pesada losa que había cerrado el vestíbulo se deslizó hacia un lado con un crujido de alivio. Un pasadizo en ascenso se abrió ante ellos, bañado por una luz tenue que se colaba desde el exterior. Marcelo miró a sus compañeros, habían cumplido la voluntad de Valentine antes de alzarse por el túnel. Jorge apagó la grabadora y guardó el medallón en una bolsa de pruebas. Marcelo apoyó la palma en la pared y susurró: su voz por fin descansa. Lentamente tomaron la escalera que los conducía fuera de las sombras, sabiendo que, a las 3 de la madrugada, la llamada dejaría de sonar. El aire del túnel cambió al ascender los últimos escalones, ya no olía cera rancia, ni a raíces en putrefacción, sino a hojas frescas y rocío matutino. Un haz de luz tembloroso se coló por la rendija de la puerta sellada durante décadas, marcando el comienzo de un nuevo día. Marcelo, Lucía y Jorge emergieron lentamente al claro junto al molino oxidado. Los primeros rayos del alba acariciaron sus rostros como premiando el coraje de quienes desafiaron la madrugada para traer la verdad a la luz. El silencio que los envolvía era denso, casi solemne, contrastando con las sirenas y cámaras que ahora rodeaban el perímetro. Los obreros y peritos relucían bajo cascos blancos, redactando actas y asegurando pruebas. Una patrulla cerraba el paso a curiosos sedientos de morbo, mientras la prensa aguardaba tras las cintas amarillas. Marcelo sostuvo el medallón y la grabadora con guantes estériles. Sintiendo en las manos el peso de la confianza depositada por Valentine, la oficial Lucía hizo una transmisión por radio. El espíritu de Ignacio Morales había sido capturado en las grabaciones. El testimonio espectral complementado por los documentos de Alejandro Reyes y el diario de Camilo era suficiente para presentar cargos formales. A lo lejos, Jorge conversaba con el fiscal, entregándole el estuche de pruebas. Marcelo alzó la vista hacia el molino. Aquel monumento oxidado iba a quedar registrado en cada expediente y en los archivos televisivos. Pero a partir de hoy, dejaría de ser un lugar de miedo para convertirse en el santuario de una víctima reivindicada. Cuando el sol superó la línea de árboles, un helicóptero sobrevoló la zona comunicando la noticia en vivo tras meses de impunidad y un siniestro hallazgo subterráneo. El inspector Ignacio Morales ha sido arrestado bajo sospecha de conspiración y encubrimiento en la desaparición y homicidio de la joven Valentine Herrera. La reportera mostró la foto Polaroid de Morales y Camilo abrazados en el prado marchito, el rostro cínico del primero ahora estampado en cada pantalla. Marcelo observó cómo se generaba una ola de indignación pública, pero también de alivio por la justicia en ciernes. Mientras tanto, el detective retiró cuidadosamente la última pieza de la galería funeraria, el retrato sípie de Alejandro. Reyes ordenó al equipo que lo depositara en una urna de metacrilato, acompañada de la carta de despedida de Valentine y la placa de latón con el nombre de Camilo. Sería exhibido en la comisaría como recordatorio de lo frágil que resulta la línea entre la vida y el olvido, y de la responsabilidad ineludible de preservar la verdad. Poco después, en la sala de conferencias de la Gertindad,
Marcelo presentó ante fiscales y abogados todas las grabaciones, fotos y documentos. Cuando procedió a reproducir la llamada final que capturó al espectro de Morales en la capilla oculta, el murmullo de los presentes se apagó. El eco lúgubre de "entienda mi nombre con justicia" recorrió las paredes forenses y la fiscal principal, con la voz aún temblorosa, selló el acto legal declarando: "Esta voz ya no quedará en el silencio de la tierra". Al descender por el pasillo de la comisaría, Marcelo dejó que el archivo gráfico y la grabadora fueran custodiados por la unidad de pruebas. Su mente, sin embargo, se remontaba a aquella primera llamada. Recordaba el temblor en su auricular, el crujido subterráneo y el susurro gélido: "Comienzas a encontrarme". Hoy, al comprobar que ningún número desconocido volvería a agitar sus noches a las 3 de la madrugada, sintió una paz inesperada. Regresó a su despacho y, antes de apagar la luz, colocó un pequeño altar improvisado, una foto nítida de Valentine sonriendo, el medallón intacto y una cruz diminuta labrada en madera. Encendió una vela blanca, con voz suave pronunció palabras de despedida: "Que tu recuerdo sea faro para otros. Que nadie más cuide jardines de olvido bajo mis pies". El fuego danzó sin viento, proyectando una sombra alargada que pareció asentir en silencio. En ese instante, el móvil de Marcelo vibró sobre la mesa. Con cautela, lo desvió y vio el nombre del emisor, número desconocido. El pulso se aceleró por un instante. Pero antes de deslizar el dedo, respiró hondo. El reloj marcaba las 3:01. Se fijó en la pantalla y, sin titubear, rechazó la llamada. El número desapareció de la lista y no volvió a aparecer. Marcelo cerró la aplicación y guardó el teléfono en el cajón. Abajo, la madrugada cedía a una calma que pintaba el cielo de tonalidades rosadas. El deber había sido cumplido. La voz de Valentine descansaba, al fin liberada de su tumba secreta, más allá de la comisaría. La ciudad continuaría girando entre luces y sombras, pero ahora tenía una historia de redención para contar. La llamada que vino de la tierra y la promesa de justicia que floreció en la Aurore. Felicitaciones, valiente explorador de la oscuridad. Has llegado al final de un sendero plagado de susurros y secretos sepultados bajo la tierra. Pocos tienen la paciencia, el coraje y la curiosidad para acompañar a un detective a las 3 de la madrugada, descender por pasadizos olvidados y escuchar la voz de una víctima que clamaba justicia. Tu presencia aquí demuestra que no te conformas con historias superficiales. Eres uno de los pocos que se atreve a enfrentar el miedo, a aguantar el aliento y a permanecer despierto cuando el mundo duerme. Quiero que dejes un comentario con la siguiente frase exacta: "He escuchado el eco bajo mis pies y nunca callaré". Al escribirla, demuestras que no solo has seguido el relato hasta el final, sino que estás dispuesto a alzar tu propia voz contra el silencio. Esta pequeña acción sirve como un estandarte para identificar a los verdaderos valientes que no rehúyen la verdad, sino que la buscan y la comparten. Tu comentario impulsa a este canal a continuar escarbando en lo prohibido y a traer más historias como la de la llamada desde el número desconocido. Cada frase que dejas, cada llave que giras en la cerradura de la curiosidad colectiva, ayuda a que YouTube recomiende estos relatos oscuros a otros espíritus inquietos. Si crees que merecemos más noches de misterio, regálanos un like. Con ese gesto, el algoritmo reconocerá que estamos haciendo latir corazones y despertando conciencias. Te invito también a compartir este video con alguien que nunca ha sentido cosquillas por lo desconocido. Comparte este relato como quien ofrece una linterna en un túnel sin luz. Tú puedes ser quien encienda la chispa de la curiosidad en otra mente. Suscríbete y activa la campanita. Suscribirse es como plantar una semilla de intriga que germinará en futuros relatos, en nuevos descubrimientos y en miradas que ya no temerán lo inexplicable. En este canal, cada susurro tiene su eco y cada historia enterrada merece ser desenterrada. Al unirte a nuestra comunidad, formas parte de un círculo de guardianes del misterio, de detectives sin placa y de almas que no descansan hasta arrojar luz sobre lo macabro. Gracias por tu compañía.
por escucharnos con los auriculares puestos, y por confiar en este viajero de lo sobrenatural para guiarte por los caminos más oscuros. Recuerda, la noche se alimenta del olvido, pero nosotros hacemos de la memoria nuestra arma más poderosa. Hasta el próximo relato, que tu curiosidad nunca se apague y que el eco de cada historia te acompañe más allá de la madrugada. Nos vemos en la próxima llamada desde el número desconocido.